Buenas noches, amados hermanos. Dios les guarde y les bendiga. En este tiempo de edificación en la palabra de Dios, vamos a tener un estudio de la palabra, un estudio doctrinal, pero voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Es la soberanía de Dios. Antes de comenzar en este tema, vamos a orar. Y lo segundo es que el tema es muy largo y voy a darlo en dos partes. Así que este jueves daré una primera parte y la próxima semana completaré la otra parte. Vamos a orar. Padre eterno, Dios todopoderoso, nos presentamos delante de tu presencia creyendo que tú eres más que suficiente, Señor, para socorrernos, para alentarnos, para fortalecer. Nos presentamos delante de ti, Señor, para buscar tu dirección. Venimos delante de ti, Señor, para que tú nos enseñes, porque queremos andar, Señor, conforme a tu voluntad y hacer lo que tú quieres que hagamos. Por favor, ayúdanos en nuestra incapacidad, Señor. Señor, queremos pedir tu ayuda para que tú seas a través de tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos instruya, Señor. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para oír lo que tú quieres hablar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es cuando Dios tiene el control de todo. Vamos a leer Primera de Crónica 29:11. En la versión TLA. Dice así la palabra del Señor. Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo. Dios está en completo control de todo. Esto es lo que implica las palabras soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Dios tiene poder absoluto sobre todo. Él es el supremo, el gran rey. Él es Dios. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano y decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? No podemos decir que Dios haya sido sorprendido por el pecado humano, porque esto bajaría a Dios al nivel de los seres humanos, que son engañosos y llenos de errores. Tampoco podemos decir que Dios permanezca impotente ante el sufrimiento y el pecado del mundo, porque entonces estaríamos pasando por alto que Dios controla todos los malos actos que los hombres cometen. Dios controla hasta los malos actos que el hombre comete. Dios es completamente soberano. Él posee el derecho de gobernar todo tal como Él quiera. Dios es como el alfarero que tiene control completo sobre el barro. Dios es soberano en la manera que usa su poder. Lo usa como, cuando y donde Él lo desee. Dios salvó a Israel de Egipto, abrió el mar rojo, derribó la muralla de Jericó, derrotó a Goliat por mano de David, cerró boca de leones, etc. Pero el poder de Dios no siempre es para rescatar a su pueblo de los peligros, como lo vemos en Hebreos 11, del 36 al 37, donde nos dice que algunos creyeron en Dios, algunos creyentes en Dios fueron apedreados y aún muertos. Y otros anduvieron errantes, cubiertos con pieles de animales y soportando mucho sufrimiento. ¿Por qué no fueron rescatadas estas personas por el poder de Dios como las otras?
La única respuesta es que Dios es soberano en la manera que usa su poder. Él hace lo que sabe que es mejor, aunque nosotros no lo entendamos. Dios es soberano también en la manera en que concede su poder a otros. Dios concede a algunos la capacidad para ganar mucho dinero, pero no lo hace a todos ricos. Él concede el poder a todos como Él quiere y a los que Él quiere. Dios es soberano también en el otorgamiento de su misericordia. Cuando Jesús fue al estanque de Betsaida, en Jerusalén, había muchos enfermos allí y entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo por 38 años. Eso lo dice en Juan capítulo 5. Nos dice que Jesús dijo a ese hombre, levántate, toma tu lecho y anda. De inmediato el hombre fue sanado, levantó su lecho y se fue. Ahora, ¿por qué fue sanado este hombre en particular? Es decir, la misericordia de Dios se manifestó en él de una manera soberana, porque Jesús pudiera haber sanado a toda la multitud tan fácil como lo hizo con este hombre. Pero Jesús usó su poder divino para sanar a un solo hombre. Dios es soberano en la manera que Él otorga su misericordia. Él muestra su misericordia como a Él le place. Bien, hasta aquí entonces estamos diciendo que Dios ejerce su poder, su derecho de gobernar como Él quiere. Dios también concede el poder a otros como Él quiere. Dios concede su misericordia como Él quiere. Otro punto, Dios es soberano en la manera en que muestra su gracia. La gracia es el favor divino mostrado hacia aquellos que no lo merecen. La gracia es lo opuesto a la justicia, puesto que la justicia nos da solo lo que merecemos. La gracia es la bondad de Dios hacia las personas que no lo merecen, puesto que ellos han odiado y desobedecido a Dios y a su ley. Ahí estábamos todos. La gracia es un don de Dios, de manera, y cuando decimos es un don, es un regalo, de manera que nadie puede exigirlo como si fuera un derecho, porque entonces dejaría de ser gracia. Dios no debe su gracia a nadie, sino que Él la concede a los que Él quiere por su propia y soberana voluntad. Los pecadores somos salvos, es que por la gracia de Dios. En toda la Biblia nos recuerda que Dios es soberano en el otorgamiento de su gracia. Cuando Jesús nació, las buenas nuevas no fueron anunciadas a todo el mundo, sino que fueron dadas a los pastores en Belén y a hombres sabios del Oriente. Dios pudiera haber dicho a todos, pero no lo hizo, porque Él es soberano en la forma en que Él ejerce su gracia. Desde aquel entonces hasta el día de hoy, Dios ha hecho exactamente lo mismo, mostrando su gracia a las personas más despreciables e indignas. Entonces, hasta aquí hemos dicho que Dios es soberano para hacer su voluntad como Él quiere. Él gobierna el mundo como Él quiere. Él concede su poder a las personas que Él quiere. Él otorga su misericordia a las personas que Él le place. Y Él otorga su gracia a las personas que Él quiere. Hay muchos textos bíblicos que refuerzan esta enseñanza. Se los voy a dejar para que los lean, pero apúntenlos para que cuando tengan la oportunidad lo lean. Dice Daniel 11:32, Isaías 55 del 8 al 9,
Romanos 11:33, Efesios 1:1, Romanos 11:36, Segunda de Crónicas, el capítulo 29, del 10 al 11, y Primera de Timoteo 6:15. Otro aspecto importante de la soberanía de Dios es que Dios controla la naturaleza. Leamos Apocalipsis 4:11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas que por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es soberano y tiene control completo de su creación. Cuando Dios creó el universo, no pidió ayuda a nadie ni consejo a nadie. Ahora bien, piense acerca del mundo que Dios hizo. ¿Por qué debería haber más agua que tierra seca? ¿O por qué habría de existir tanta tierra inútil para el uso humano y otros lugares muy útiles? ¿Por qué hay lugares buenos para vivir y otros malos? ¿Por qué algunos países están sujetos a tantos desastres naturales como temblores, huracanes, tornadas, etcétera, sequía, y otros no? La respuesta a todas estas preguntas es que así lo ha decidido Dios, porque así se cumplen sus propósitos. Dios gobierna todo y en ningún momento ha abandonado su creación para dejársela a las leyes de la naturaleza. Si nos atrevemos a decir que Dios no está controlando el mundo, entonces perderíamos toda la certeza de estabilidad del mundo. Si Dios no está controlando todo, entonces todo acontece por pura casualidad y eso es falso. Dios está controlando aún todas aquellas cosas que no tienen vida, como el clima, el viento y el mar. Y en la Biblia hay muchos ejemplos para que hablan de eso, que controla las cosas que no tienen vida. Por decir dos ejemplos, el horno del rey Nabucodonosor, que lo mandaron a calentar 7 veces y metieron allí a los amigos de Daniel y no se quemaron. O cuando los discípulos iban con el Señor Jesucristo en el pequeño bote y vino aquella tormenta y atemorizó a los discípulos y el Señor les dijo: calma, Dios controla el clima porque Él envía el hielo, la nieve y el viento y todo lo controla el Señor. Dios también controla al hombre. Leamos lo que dice en el Salmo 103:19. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reina domina sobre todos. Dios controla a los hombres. Dios es tan grande que cada cosa que las personas más malvadas hacen están enteramente bajo su control. De hecho, las personas malas en realidad hacen lo que Dios ha dicho de antemano que ellos harían. Aún las personas malas, aunque la persona no se dé cuenta, pero está sujeto a la voluntad de Dios. Y esto es exactamente lo que le sucedió a Judas, el hombre que entregó a Jesucristo en manos de aquellos que odiaban. Ya estaba dicho que el hombre de maldad y lo iba a entregar. Proverbios 16:9 dice, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aprendemos que la gente hace sus propios planes para su vida, pero son los planes de Dios los que en realidad se cumplen. El caso de la historia del rico insensato, que lo habla en Lucas 12, nos habla de cómo un hombre planea construir grandes graneros donde guardaría toda la cosecha que iba a levantar. Él planeaba disfrutar su vida
Pero Dios había determinado algo diferente y fue el plan de Dios el que se cumplió. Dios declaró que aquel hombre necio moriría esa misma noche y así ocurrió. ¿Qué vemos? Que Dios es el que controla tanto la naturaleza como al ser humano. No es correcto decir que las personas pueden actuar en contra de la voluntad de Dios. Escúcheme, no es correcto decir que las personas pueden actuar en contra de la voluntad de Dios. Tan solo piense en los siguientes pasajes bíblicos. Job 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Proverbios 21:30 dice, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? La Biblia enseña claramente que las acciones de cada persona, sean buenas o malas, son controladas por Dios, por el Dios soberano. Los hombres pueden pensar que ellos son más fuertes que Dios, pueden rebelarse quizás contra él, pero Dios se ríe de su debilidad y de su necedad. Él es tan poderoso que puede destruirlo fácilmente en el momento que Él quiera. Dios controla también a los ángeles. Ellos son mensajeros de Dios. Escuchan lo que Dios dice y hacen lo que Él les manda. Aún los ángeles malos obedecen a Dios. Satanás mismo está completamente bajo el control de Dios. Óigalo bien. Satanás mismo está completamente bajo el control de Dios hasta que Dios le permite hacerlo. Satanás fue incapaz de tocar a Job. ¿Por qué? Porque Dios se lo impidió. En el Señor Jesús, cuando Satanás tentó al Señor Jesús, hubo hasta un momento que el Señor le dijo, bueno, ya, te vas, y inmediatamente lo dejó. Dios reina y Él controla todas las cosas, aún las inanimadas, los animales, las personas, los ángeles, incluyendo al mismo Satanás. No puede suceder nada, nada en el universo, a menos que Dios lo haya determinado que así acontezca. Aquellos que confían en un Dios tan grande, tienen paz en su corazón, confían en un Dios soberano que da un sentido de seguridad. Esto no tiene que llevar a eso, tener un sentido de seguridad y fortalecer nuestra fe. No estamos regidos por, nuestra vida no está en las casualidades, en la mala suerte o en el designio de otros hombres o de Satanás. No. Porque ellos no controlan el mundo. Ni Satanás, ni las leyes humanas, ni las leyes de la naturaleza, no. El que gobierna el mundo entero es el Dios Todopoderoso, por su buena voluntad y por su propia y para su propia y eterna gloria. Les voy a dejar versículos bíblicos que quiero que por favor los lean cuando tengan la oportunidad, que refuerzan todo esto que les estoy diciendo. El Salmo 135, del verso 5 y 6, Juan 1:3, Salmo 115, el verso 3 y el verso 15, Hebreos 1:10 y Romanos 11:36. Otro aspecto que también vamos a resaltar es que Dios hace que las personas crean, ¿ok? Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios. En Jonás 2:10 dice, la salvación pertenece a Jehová. Sabemos que Dios salva a algunas personas, pero que no salva también, porque no salva también a otras. No podemos decir que algunas personas sean demasiado malas como para que Dios no las salve.
Nadie es demasiado malo como para no poder ser salvo. Entonces, ¿es Dios incapaz de salvar a algunas personas simplemente porque ellos no desean ser salvos? Ante esta pregunta, las personas antes de llegar a ser creyentes, ellos no deseaban conocer a Dios. Nosotros no queríamos buscar a Dios. Dice que no, que en nuestra naturaleza natural no buscábamos a Dios. Ellos caminaban por sus propios caminos y no por los de Dios. Los verdaderos creyentes dirán que ellos estuvieron dispuestos a recibir a Cristo como el Señor y Salvador. Pero fue Dios quien primero le dio la disposición de creer, nos dio la disposición de creer. Esto es solamente, te podríamos decir que es una parte de la verdad, porque lo que realmente creer no es todo. Es decir, vamos a explicarlo un poco mejor. ¿Por qué una gente cree y otros no? La respuesta es porque no tienen fe. La fe es el don, el regalo de Dios que Dios concede a la persona que Él ha escogido. Leamos entonces en Hebreos 11:48 que todos aquellos que estaban ordenados para la vida eterna creyeron. Todos los que estaban ordenados para la vida eterna creyeron. Dios da el don de fe a los que Él ha escogido. Así que la razón de por qué Dios nos salva a todo el mundo es porque Dios es el Padre, es soberano en la salvación. Él otorga el don de la fe salvadora solo a quien Él le place. Y hay muchos textos bíblicos que muestran que Dios el Padre es soberano en la salvación de los hombres. Y vamos a mencionar algunos ejemplos. Yo sé que esta parte, por lo menos a mí, me incomodó cuando la leí. Porque, oye, ¿cómo que? Pero sí, según estos pasajes bíblicos, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos salvos. Vamos a leer los versículos bíblicos para que tengamos una mejor comprensión de todo esto. Leamos Romanos 9 del 21 al 23, dice así: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Este pasaje nos dice que Dios es como un alfarero y nosotros como el barro. Las personas a quienes Dios escogió y las que no escogió son enteramente iguales en sí mismos. Pero Dios es que es el rey de toda la tierra, Él es justo y hace como Él quiere. En Hechos 13:48 dice que los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Dice que todos los que elegidos para la vida eterna creerán. Este versículo muestra claramente que el creer es el resultado de la elección de Dios. También muestra que solo ciertas personas han sido escogidas para la vida eterna, lo cual significa que ellos serán salvos de sus pecados. Todos aquellos que son elegidos por Dios, sin lugar a duda, llegarán a creer en el Señor Jesucristo. Esta palabra me parece un poco dura, pero es la verdad. Romanos 11:5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Este pasaje nos dice que hay personas en el mundo que han sido escogidas por la gracia de Dios para salvación.
no fueron escogidas porque Dios viera de antemano que eran buenas personas. No, no, no. Fueron escogidas simple y llanamente, sencillamente por la propia bondad de Dios hacia aquellos que no lo merecen. En Primera de Corintios 1, del 26 al 29, dice: mirad pues, hermano, vuestra vocación, que sois muchos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que por el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para que se hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué nos dice? Que Dios no ha escogido a muchos sabios, ni poderosos, ni muchos nobles, para que críen en Él. Por el contrario, ha escogido a algunos de los más viles y débiles. Así que nosotros somos viles y débiles, para que sean su pueblo. Esto nos muestra que Dios es definitivamente quien escoge a las personas para que sean salvas, porque la elección de gente débil y simple es prueba de que la salvación no tiene nada que ver con las cualidades de la persona. La elección es enteramente por la bondad de Dios y no debido a ninguna otra razón. Efesios 1, del 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Leemos que Dios escogió a su pueblo antes de la fundación del mundo. En amor nos escogió para que viniéramos a ser santos y sin mancha, para ser sus hijos. Esto muestra que el pueblo de Dios fue escogido antes de la caída de Adán. Nos escogió para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de su gloria y su gracia. Mire, lean también además los versículos 5, 6 y 12, y también los versículos 9 y 11. Somos escogidos por la pura soberanía, el puro beneplácito de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice que por nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Pablo da gracias a Dios de que ya haya sido escogido a los tesalonicenses para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe. Esto nos enseña que todo el pueblo de Dios es escogido para ser salvo, y que el Espíritu Santo nos asegura de esa verdad. Bien, así está también 2 de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Declara que Dios llama y salva a su pueblo, no por lo que ellos hayan hecho, sino por su bondad y amor. Él quiso mostrar a los suyos, y esto fue determinado en el consejo eterno de la Trinidad. Dios ha escogido a su pueblo para ser salvo, y por ellos buscan a Dios. Si tú has buscado sinceramente, seguramente es porque Dios te ha escogido. Por naturaleza, nadie busca la salvación.
de Dios, porque todos están espiritualmente muertos y separados de Dios. Si tú deseas la salvación que Dios da, ese hecho es evidencia de que Dios te ama y está obrando en ti. Así que si crees, Dios te ha dado fe porque es su deseo. Para finalizar, hay muchos pasajes bíblicos que hablan precisamente de que somos predestinados por Dios para salvación. Y se los voy a nombrar. Recuerda que estamos en un estudio bíblico y que es importante, como este tema es muy importante. Es importante que usted anote estos versículos, estas citas bíblicas y luego las estudie. Textos bíblicos que apoyan eso: Efesios 1, del 4 al 5. Efesios 1, 11. Hechos 13, 48. Marcos 13, 20. Romanos 9, del 11 al 26. Romanos 11, del 5 al 7. Juan 15, 16. Mateo 20, 16. Mateo 22, 14. Segunda de Timoteo 1, 9. Segunda de Timoteo 2, 10. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Romanos 8, 28, 30. Bien, hasta aquí vamos a dejar este estudio bíblico. El tema es mucho más largo, pero ya sé que los abrumé con tantas citas bíblicas, pero es muy importante. Quiero que nos llevemos claro, muy claro, que Dios es el que gobierna el universo entero, que gobierna y rige según su soberanía en la naturaleza, en los animales, en los hombres, en los ángeles, en lo bueno y en lo malo. Y que podemos confiar plenamente en Dios y en su soberanía. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, te doy gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado en este tema. Señor, queremos reconocer tu soberanía y que tú gobiernas en todas las cosas, Señor, en lo bueno, en lo malo, en los ángeles, en los principados, en las potestades, en las cosas humanas. Y nosotros estamos bajo tus manos, bajo tu control. Y tenemos la seguridad, Señor, porque nos has llamado a ser tus hijos para la gloria tuya. Y que tú eres bueno y bondadoso y siempre quieres lo mejor para nosotros. Te pedimos que nos sigas ayudando en este tema para entender todas las cosas que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.